eh, con José. Ya está José en línea. Así que bueno, vamos a arrancar esta charla. Ya todos lo conocen a José, así que bueno. Eh, Hola José, ¿me estás escuchando? Te escucho, claramente. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, para mí es una charla de amigos esta, por si podemos decirlo. Así que, bueno, gracias siempre por estar presente. Sos un gran motivador siempre para mí también. Incluso me diste más ganas de hacer este programa hoy. Así que me diste una motivación extra. Así que, bueno, José, muchos temas de los cuales me gustaría hablar. Así que, bueno, vamos a ver por dónde vamos a empezar. Yo te voy a tirar algunos temas y bueno, te doy la posibilidad que vos elijas por cuál querés arrancar. A ver si te parece bien. Yo, Diego, bueno, lo primero, quiero agradecerte que me vuelvas a dar la oportunidad de estar aquí, que me abras la puerta de tu casa, de la casa de toda tu audiencia, que es maravillosa. Y el orden, si quieres, o lo pones tú, o si quieres por preguntas que vayan llegando, vas tú metiendo el tema como tú quieras, de verdad. Sí, sí, De verdad, no. a medida que va, bueno, arranquemos con un tema y a medida que vayamos hablando, que la gente vaya preguntando, comentando, que Sí, participe, que está bueno que la gente participe y que tenga esta posibilidad de estar en contacto con vos. Así que bueno, está buenísimo eso. Así que bueno, yo tengo los temas que me gustaría tocar hoy son, obviamente, que ya no, algunos temas tenemos pendientes, por ejemplo, como hablar un poquito más o desarrollar un poco el tema de los combustibles de la aviación, que ya sí, en varias oportunidades hablamos, pero muy escuetamente. También me gustaría hablar un poco del Ateneo, que fue en el Congreso hace unos días por las inoculaciones. Quiero evitar decir sí. esa palabra que ya vos sabés, para que Vale. después no nos censuren el video en YouTube. Sobre ferrofluidos, que también es un tema que nos faltó desarrollar un poquito más. De geoingeniería, como siempre, y radares y antenas, de los cuales también me gustaría hablar un poquito si querés, un poco del 5G radio, que nadie está hablando de esto, ¿eh? Es como que se quedaron con el 5G y de ahí nadie sale. Así que me gustaría después también hablar de eso. Así que bueno, ¿por dónde arrancamos? Como quieras. Si quieres, empezar hablando, si quieres, por el orden igual de que has puesto en el flyer. Bueno, dale, hablamos un poco de los combustibles de la aviación, que Sí, también se habla poco, ¿no? Se habla mucho de de las estelas químicas y del contenido que tienen todas las estelas químicas, pero es como que se sacó un poquito el foco del combustible de la aviación, ¿no? Porque los combustibles de la aviación tienen componentes químicos que parecen que alterarían bastante también, no solamente el clima, sino también la salud, la salud de los seres vivos y en general, ¿no? Así que bueno, arranquemos, José. Hablemos un poquito, a ver, tira un poco de data ahí de los combustibles. sí, el tema, como en alguna ocasión he comentado y aquí en tu casa también lo he comentado, lo vuelvo a repetir. Yo por mi trabajo llevo 21 años relacionados con el combustible y parte de ellos también con el combustible de aviación. Es más, yo he tenido trato con gente que trabaja repartiendo en logística combustible de aviación, tanto de aviación comercial como de aviación militar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno hace preguntas y las respuestas son esquivas, pues ya te hace pensar que no te quieren contar lo que hay, Ujú. ¿no? Pues claro, yo soy una mente muy curiosa y no tengo ningún tipo de vergüenza a la hora de querer informarme, ¿no? Sí, sí. Y claro, bueno, pues no me daban respuesta. Es más, ya digo, la reacción de los dos trabajadores que conducían ese camión, de ese camión cisterna para los militares,
A mí me sorprendió por eso, porque es que hasta se molestaron, ¿no? Cuando yo les pregunté qué contenía el Ujú. combustible, así de claro. Sí, sí. Además, bueno, yo siendo un trabajador que estaba reparando una parte de ese camión, pues bueno, pues aproveché, ¿no? Y bueno, pues una vez que uno busca información, pues va encontrando, ¿no? También hay que usar, aparte de la lógica, cuando uno busca información, también hay que retener otro tipo de informaciones que aunque no sepas si va a estar relacionado con lo que vas a seguir buscando, pero siempre hay que tener archivado mucha información, ¿no? Porque luego al final, pues por arte de Birli, como diría aquel, pues al final se unen, ¿no? Quiero comentarlo, lo digo por el tema del queroseno y el tema del benceno, ¿no? Yo el Ujú. benceno lo tenía muy en mente de años atrás con el tema de la leucemia, ¿no? La leucemia infantil, Ajá. que el benceno, que el benceno es uno de la principal causa, una de ellas, ¿no? Mira. Entre el Sí, sí, benceno, sí. entre el, entre el benceno y los campos electromagnéticos, pues eso es lo que provoca en la inmensa mayoría de los niños que tienen esa enfermedad, pues eso, la leucemia, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, volviendo al tema de los combustibles de aviación, hay que diferenciar dos tipos de aviones, básicamente, los de la línea comercial y los de la línea militar. El tema de las estelas, pues bueno, por información de muchas personas que, bueno, pues que son muy seguidores, ¿no? De este tema de las estelas y que incluso tienen aplicaciones de Flight Radar 24 Sí, sí. y otras, todos siempre nos comentan lo mismo, que las estelas que se ven no corresponden a estas estelas que cruzan los cielos, nunca se corresponden con aviones comerciales, nunca. Nunca les aparecen los datos de esos aviones. Claro, si un avión de esa envergadura que va a esa altura no es un avión comercial, lo único que te queda son aviones militares que van a esa altitud, ¿no? Ajá. Entonces, el tema siempre se habla de que los combustibles tienen ahora muchos órganos de control autorizado, en el cual no puedes están los límites de azufre, por ejemplo, están muy limitados. Bueno, pues eso nos lo tenemos que creer, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos del tema militar, ya los órganos de control autorizados, como que, bueno, yo estuve una vez tirando un poquito del hilo y descubres que el órgano de control de esos aviones militares, del combustible de los aviones militares, son los propios militares. Por lo tanto, Claro. a ver, eh, así es muy complicado saber exactamente. Bueno, la cuestión a donde quiero llegar es que los aviones militares no han reducido para nada los límites de azufre, para nada. Ajá. Y el tema del azufre ¿Y los es, comerciales? ¿Vos decís que sí? ¿Los vuelos comerciales? bueno, los comerciales, yo lo que digo es que lo que yo creo es que lo que han hecho ha sido irse al tema del combustible sostenible, que tiene otras Sí. historias, ¿no? El tema, estamos hablando del aceite de soja y el aceite de palma, ¿no? Ajá. Bueno, va- vamos a terminar con el tema de los aviones militares. A ver, el tema es ese, que resulta que cuando tú ves que uno de los ingredientes básicos que le echan al queroseno, estamos hablando de azufre, ahora resulta que el azufre en su combustión se convierte en dióxido de azufre. Y el dióxido de azufre, cuando sale por esas toberas, cuando sale al aire, al cielo, cuando se junta con el ozono y con el agua que hay en suspensión en los cielos, se convierte en lluvia ácida, se convierte en ácido sulfúrico. Eso no nos lo cuentan. Sí, Y sí. yo, mira, le voy a decir que todavía no he dicho. Deseo que a toda la audiencia, deseo que se me escuche, deseo que no se me crea y deseo que lo que diga se compruebe. Que busquen Y van, información. y van a ver cómo. No tienen más que buscar, pues eso, la transformación del azufre del combustible de los aviones a ácido sulfúrico y van a ver en pasos muy definidos cómo ese azufre que contiene el queroseno
se convierte en la combustión en el dióxido de azufre, entra en contacto con el ozono, que, se, que le da una toma más de oxígeno y al entrar con el H2 del agua se convierte en H2SO4, en ácido sulfúrico. Es, Mira. es terrible. Sí, Entonces, sí, claro, aquí quería llegar a por qué vemos ya esa nieblina, esos cielos, ya no es ni gris, es hasta amarillento muchas veces. sí. En España, en España es terrible, hay días y días y días que es apocalíptico. Es que es un Y combo mortal, ¿no? Porque no solamente, digamos, esto que vos estás hablando, sino también se juntan las estelas químicas de los aviones comerciales, correcto, que por lo menos sí, acá, cuando yo, por ejemplo, ¿no? Acá en Córdoba, tenemos una ruta aérea que van los aviones de Chile a Brasil, normalmente, por ejemplo, ¿no? Muchos vuelos internacionales son de Chile a Brasil. Y cada sí, vez que pasan y dejan estas estelas químicas, yo estoy siempre, casi siempre controlando con el Fly Radar, esta sí, aplicación para ver los aviones, los vuelos, de qué línea aérea son, y son vuelos comerciales. Algunos tienen apagado el transbordador, otros no, y son vale, normalmente aviones de LATAM, de la empresa LATAM, de Chile, y van de Chile, no sé, por ahí van de una ciudad de Chile a otra ciudad de Brasil, y bueno, te dejan, pasa uno tras de otro, hay días que no, y hay días que dejan estas estelas químicas bien largas, en las cuales es, es impresionante cómo en el transcurso de una mañana ya te empiezan a nublar prácticamente todo el cielo, ¿no? Y después se siente ese olor que vos decías, al ácido, en muchas oportunidades se siente ese olor, incluso te hace picar la nariz. Es terrible, es terrible. pues y otra cosa más, pues he hablado del azufre, pero otra cosa más que contiene el queroseno y que el queroseno también, lo vuelvo a repetir para los que no nos hayan escuchado nunca, que lo busquen, por favor. El queroseno ya en sí, solo con decir que el combustible de los aviones es de queroseno, y creo que en eso estamos Sí, todos sí, de acuerdo con el por queroseno, supuesto. vale, pues el queroseno, nuestros abuelos utilizaban el queroseno como pesticida, Ujú, porque el queroseno a día de hoy es la base de todo pesticida, claro, el queroseno. sí, sí. Y ahora le sumamos dos componentes más. El queroseno tiene dos componentes, que es el benceno, vaya, por Dios, otra vez hablamos del Otra vez lo benceno, mismo, sí, sí. y el naftaleno, que tampoco es bueno, no nos Ujú, engañemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El benceno, cuando el queroseno suelta, cuando hay la combustión del queroseno y al cielo el avión suelta el benceno y el naftaleno, pues bueno, es una combinación también terrorífica. El claro. benceno, el benceno ya sabemos que está totalmente relacionado con la leucemia. Y el naftaleno, pues bueno, quien quiera que lo busque, provoca anemia hemolítica, ¿cómo era? Anemia hemolítica, Ajá, eh, que lo que hace es disminución de los glóbulos rojos y lo que provoca es daños severos en hígados y riñones. mira. Entonces, a ver, ve que de esto no nos habla la gente, ¿no? No, no, Yo entiendo que incluso gente que igual, pues bueno, yo he visto publicaciones donde incluso yo he publicado un listado pues, de un ingeniero también aquí en España que hizo un listado inmenso de compuestos que hay en el cielo, pero joder, seguimos hola, José. sin tocar Hola. el tema Ah, del se había cortado recién, perdón. benceno y, por ejemplo, esto del naftaleno, pero me pasa que como con lo del gel hidroalcohólico, que del benceno nadie habla. Claro, Cuando el benceno es como lo del grafeno, que también ahora hablaremos con el tema de los ferrofluidos, que es que está en todas partes. sí, Y el sí. benceno es así, el benceno está en todas partes y por todas partes no está haciendo daño, por todas.
Y lo del naftaleno, pues bueno, es otra cosita más que a tener en cuenta. Tal Y ya te cual. digo que Es lo que yo te decía antes, pasa desapercibido, solo porque no vemos la estela química que normalmente mm, vemos y dejan los aviones con un montón de productos que ya hemos hablado y analizado. Es como que pasa desapercibido, ¿no? Pero es muy importante poder hablar y poder desarrollar este tema, porque es como que nadie, o sea, la gente ve que pasa un avión y no deja estela y ya se queda tranquilo, como que si no deja estela química está bien. Y en realidad tenemos que ser conscientes de que por más que no deje una estela química, también hay un veneno que nos está tirando. Y la gente relaciona mucho, a veces cuando le hablas, el tema del querosén, porque antiguamente, como vos bien decías, se usaba para todo el querosén, o sea, se usaba para calefaccionar, se usaba para una heladera, las lámparas, las lámparas, para para las las lámparas lámparas, sí, también. sí, se usaba para todo, era digamos, un aliado más de toda familia. Y también lo usaban en los insecticidas, como bien vos dijiste, y te sigue usando, porque cuando vos lees eh, el componente o el contenido que tienen los aerosoles que hoy por hoy la gente utiliza o utilizamos para matar a insectos y demás, tiene su base en queroseno. Así que tener mucho cuidado que no, es No, bastante grave el tema, ¿eh? No, no es es para- que solo con eso el debate de nos fumigan o no nos fumigan, ya está ganado. Claro, Solo con una palabra, queroseno. nos ¿Estás de están acuerdo? Sí. fumigando. Tal Pues cual. nos están fumigando, Sí. ¿sabes? Es que es muy sencillo. Al final, lo de la navaja de Oakland se cumple. O sea, la solución más sencilla, o sea, es la correcta. Ya Sí, sí. está. Porque igual hacemos unos discursos amplísimos, con muchísima información, muy técnica, muy tal. No. Queroseno, pesticida, avión, fumigación. Sí, sí, tal cual, Y se ¿sabes? tal Pues cual. bueno, y yo me alegra mucho que hayas comentado esto del tema de estelas largas o estelas cortas, o no hay Sí, estelas. Al final, eh, es que están contaminando y están fumigando. tal El cual. tema de que, el tema de que echen estelas, pues bueno, hay muchas publicaciones que se habla del tema de la geoingeniería, porque aquí ya estaríamos cambiando un poquito, dentro de lo mismo, estaríamos cambiando un poquito de tercio. Sí, sí. Y estamos, porque, coño, mira, ahí por ejemplo, yo en el grupo 5G camuflada compartí. Bueno, aquí vamos si quieres, metemos un poquito lo de geoingeniería, ¿sabes? Bueno, Para, antes de pasar del tema, sí, cuando vayamos a cambiar el tema, voy a leer algunos mensajes que ya están llegando, así que vale, cuando terminemos con el tema de combustible, si queréis, ya los leemos. vale. Yo era porque, como estábamos hablando de las estelas, quería comentar el tema de que, por ejemplo, en el grupo 5G camuflada, yo hace ya, no me acuerdo, hace ya bastante tiempo, compartí una publicación, un vídeo que encontré en la red, que hablaba de que en 1979, en Valladolid, aquí en España, en Villanúbula, se reunieron 7 países, se reunieron en el año 79, para hacer comprobaciones de la manipulación climática. Ujú. Para, Claro. supuestamente, esto es lo que nos dicen, pero bueno, en el 79, bueno, de la información tampoco creo yo que era muy fluida, ¿no? Nos decían lo que querían y de la manera que les apetecía. Sí, sí, Se, reu- Se reunieron países muy diversos, ¿eh? sí. Quiero recordar Australia, Bulgaria, Canadá, Israel, Israel, Ujú. eh, Siempre está Israel. Suiza, pero cuidado, he dicho Australia, Bulgaria, Canadá, Israel, Suiza, pero ahora cuidado, la Unión Soviética y Estados Unidos en el 79, en plena Guerra Fría, y se juntan estos dos, también otros 5, España lógicamente como anfitrión, se juntan en Villanubla y, por favor, le pido a la audiencia que lo busque. Que busque el proyecto PIP, PIP, Ajá. ¿vale? Ese proyecto era para manipulación climática. Y fijaros
qué países hemos hablado, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo dos de ellos. Coño, en el vídeo, ojalá alguien de tu audiencia consiga incluso más información de la que he conseguido yo, y porque tiene que haber más vídeos, pero bueno. Sí, sí, seguro. Yo- eh, pero bueno, la Unión Soviética se trajo un radar de esto, en plan Radomo, para la época grandecito. Eso es la Unión Soviética. Estados Unidos también, un avión para tirar yoduro de plata y tal. Si esto ya se estaba haciendo en el 79, fue durante 2 años. La versión oficial no se la cree nadie. Dijeron que, bueno, que estuvieron 2 años ahí, pero bueno, que no consiguieron nada, que no consiguieron nada y se acabó. Y fin de la historia. Hombre, eso no se lo cree nadie. Ya te digo que son cosas que no. Pero Sí, bueno, sí. está interesante para que veas qué importante es la manipulación climática Sí. para, para que tanta gente esté, porque ya saben, quien manipula el clima domina el mundo. Sí, sí, terrible. Bueno, ahora si querés, después, ya que se concatena uno con el otro, después seguimos con la geoingeniería, si querés, que hay Vale. mucha info ahí para dar. Así que bueno, voy a leer ahora los mensajes, así no se juntan demasiado. Así que bueno, Costa Rica presente, saludos Mayrita, a don Diego Romaldi y a José Guerrero, todo nuestro cariño para ustedes de Costa Rica, Yajaira y Esteban, abrazos a la distancia, gracias por tan buen programa. Bueno, muchas gracias Costa Rica, gracias Yajaira, Esteban, a todos por estar escuchando el programa. Como siempre, bueno, muchas gracias y los abrazamos desde Argentina, ¿eh? Hola, buenas noches desde Valencia, España. Ánimos a José Guerrero, Vicente García Alcudia. Bueno, gracias Vicente también por el saludo a José y por estar escuchando el programa también. Buenísimo. De saludos desde Argentina también. Buenas noches desde España. Dice, soy Cora. En España es terrible la contaminación del aire. El cielo siempre tiene una neblina. Soy argentina y el cielo en Argentina es claro y visible. Lamentablemente a Argentina le espera el mismo futuro si lo permiten. Saludos a todos. Gracias, Cora. Como siempre, también vos por estar escuchando ahí el programa, ¿eh? Así que sí, bueno, igual acá te digo, también el cielo no sé si por ahí es tanto como en España, pero estamos ahí cerquita, ¿eh? Ya hay días que es aberrante la cantidad de estelas químicas que hay en el cielo. Es impresionante. Y bueno, y la fumigación, cómo continúa, y cómo en cuestión de horas te tapan el sol. Es increíble. Y hay días que pasan y pasan y pasan, y vos decís, bueno, a ver, nosotros sabemos más o menos, tenemos una noción del tráfico aéreo que no pasa normalmente por acá, pero hay días que decís, ¿de dónde salen tantos aviones? Tantos vuelos hay hoy, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno. Después cuando entras a consultar, te das cuenta que no hay información de esos vuelos. Pasan y pasan con el transbordador apagado, no se ven ni se registran en el radar. Así que, bueno, ya sabemos cuál es su intención, ¿no? Que no es para nada buena. Así que bueno, José, hablemos de geoingeniería, ¿te parece? Sí, me parece. Yo lo que Bueno, te iba a contar, a vos y a la gente también, que bueno, justo vos hablaste ahí del año 79, ¿no? Creo que dijiste. Bueno, correcto. en el comienzo de los años 70, Estados Unidos desclasificó documentos en los cuales se trataron en el Senado de Estados Unidos el tema de la geoingeniería y la manipulación del clima, en la cual Estados Unidos había utilizado en la guerra de Vietnam, en la llamada Operación Popeye, que consistía en inundar las rutas, adelantaron los monzones, fumigando con estas estelas químicas, adelantaron los monzones, eh, inundaban las rutas para que no puedan abastecer el frente los mismos vietnamitas. Así que eso está y hay un documento que se desclasificó y se trató en el Senado de los Estados Unidos. Yo incluso tengo redactado todo esa sesión que se trató en el Senado, en inglés, por supuesto, si alguien la quiere se la puedo compartir, hay que hacer la traducción, pero bueno, esto está oficialmente, valga la redundancia, oficializado. Así que no, nadie puede decir que esto es una conspiración o que somos conspiranoicos. Sí, sí.
Sí, ese dato que das es así. Eh, yo lo escuché en su día y te quedas con diciendo, bueno, es que son cosas que no se pueden ya tapar. Es tanto que cuando ya no se puede tapar, lo que intentan es como una especie de camuflarlo, ¿no? De decir, bueno, como normalizando, ¿no? Intentan que sea normal. Eso lo hacen con todo. Cuando hay algo que da la luz, bueno, te la intentan hacer ver como que, bueno, que eso es normal, ¿no? Que con el 5G pasó igual. Eh, eh, Voy a hacer una pequeña 5G amusada, Sí. que Se está yo, bueno, pues entrecortando, José, fue a ver ahora. antenas No sé si es diferentes, un tema de pero, la señal. y lo digo, puede ser. Sí, ¿Se me a escucha ver, bien? sí, sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí, Nada, el tema es ese, por que momentos al se cortó un principio poco, ¿eh? va, Eh, iba a decir en un momento que con las antenas 5G pasó lo mismo. Yo decía, están montando antenas 5G por todas las azoteas, por todas partes, porque yo ya las veía que eran diferentes. La gente me lo negaba. Cuando ya oficialmente se publicó que había montado antenas 5G por todas partes, la gente que me decía que eso era mentira, me decían que esas antenas no hacían daño. No, perdona, tú me habías dicho que no existían y ahora ya, como ya se ha demostrado, la verdad salió a la luz, pues bueno, te dicen que no hacen daño. Pues bueno, con la geoingeniería pasa lo mismo. Sí, sí, Primero te la niegan y luego la justifican. Entonces, claro. pues bueno, Y la ridiculizan, ¿no? es, La eh, ridiculizan, claro, sí, porque, viste, exacto. Entonces así sí, sí, te intentan tratar de loco, sí, de eso, de conspiranoico, y joder, ¿no te cansas de que tengamos siempre razón? sí, no, no me ¿No os canso, cansáis? no me canso. Lo que sí no ¿Sabes? pierdo el poder de sorprendimiento. Es increíble. Con el tema Que de nos lo que mientan estamos tanto hablando en la de la cara, ¿viste? geometría, No me termina de sorprender que nos siguen mintiendo tanto en la cara y que la gente eh, no se despierte, no se dé cuenta de todo lo que sucede, ¿viste? Eso me genera impotencia, a veces de decir, pucha, bueno, como lo que pasó después con el Ateneo, después vamos a hablar del tema del Ateneo, de las inoculaciones, pero bueno, lo mismo, ¿viste? Cómo sale todo el periodismo, cómo está todo el aparato comprado, ¿no? Periodístico, siempre ridiculizando cuando hablamos de todas estas cuestiones, cosas que tocan, digamos, los intereses de de los grandes poderes, ¿no? De los grandes, no solamente de las farmacéuticas, ¿no? En general. Bueno, vos sabés que yo te contaba antes de salir ahí al aire en el programa, que yo leí esa carta abierta en el programa anterior y ya bueno, esta persona ya manifestaba que ellos, en este caso del sionismo, ya venía comprando todos los medios periodísticos, ¿no? Incluso nombraba no solamente políticos, funcionarios, sino también periodistas de la época. Así que y bueno, es a lo que nos enfrentamos siempre. Entonces la gente siempre está inmersa en este sistema, digamos, en el cual está siempre con lo mismo, ¿no? Los mismos canales, las mismas radios, y está todo ese aparato, digamos, concatenado y hablando siempre de lo mismo. Y nos dejan a nosotros siempre como si fuéramos, siempre, ese adjetivo que nos ponen, que es del conspiranoico, ¿no? Que son teorías. correcto. Eh, sí, lo que pasa es que a mí me hace gracia cuando hay doble rasero a la hora de hablar de la palabra teoría, porque cuando la teoría es nuestra, no es válida, pero cuando la teoría es vamos a hablar de un científico, sí es válida. Cuando la diferencia entre una hipótesis y una teoría, y invito al que dude de esto que lo busque, Sí, sí, la, la diferencia entre una hipótesis y una teoría es que la teoría es una hipótesis avalada
por un número determinado de científicos, sin necesidad de que sea cierta. Te quedas Claro, helado. A ver, o sea, eh, de mi teoría dudas, porque no te la estoy demostrando, ¿no? Pero de la teoría de un científico no dudas, aunque él tampoco te la demuestre. claro, sí, sí, No, no me lo creo. Hombre, duda de mí y duda de él, ¿no? Pues no. Dudan solo de nosotros, ¿no? sí, sí, Entonces, bueno, con lo de las inoculaciones pasó. O sea, es imposible. La gente está programada. No sé si será por esto que se habla de la patente de la televisión, que es una patente de control mental, sí, pero sí, que es que tiene toda pinta de que sí, esto sea sí, así. sí, sí, Y, y cuanta más horas vea esta gente la televisión, pues más adoctrinada estará, más ciega estará y más nos atacará, sea quien sí, sea, aunque tal sea cual. un familiar directo. Cuando toquemos un tema sensible que le hayan dicho este tema que no lo toque nadie, te van a atacar. Yo me he encontrado situaciones bastante conflictivas a la hora de hablar ciertos temas con gente de confianza. Sí, Y, y bueno, dices, joder, a ver, que no soy un cualquiera, ¿no? Que son gente que he conocido desde hace muchos años y bueno, pues uno se labra como diría mi madre, eh, defiende su apellido, ¿no? O sea, que sí, siempre sí, vas con la verdad por delante y bueno, cuando hablas seriamente de un tema que automáticamente te digan eso es mentira, claro, te sorprende. De, bueno, ¿qué lo que pasa? Claro, es gente que ve mucho ciertos canales de televisión, que son canales en los cuales están con el mensaje constante y continuo sí. de el pico y pala neuronal, y al final, claro, acaban con la No, no, cabeza totalmente. aparte, sí, como decimos, y aparte distraen a la masa con distintos temas, ¿no? Siempre generando la polarización. Como bien decía, incluso vuelvo a lo mismo ahí, en esta carta también ya hablaba en ese entonces que ya había una cierta polarización entre lo que era el peronismo y el antiperonismo, ¿no? En Argentina. Y lo hacen constantemente, es una táctica viejísima, ¿no? Que sabemos que viene del divide y reinarás, ¿no? De la época de los romanos. Y ellos Claro, juegan constantemente con eso, o sea, con el aborto, a favor del aborto, en contra del aborto, a favor de esto, en contra de esto, siempre polarizan, ¿viste? Dividen y te ponen etiquetas ya. O sea, o sos de un lado o estás del otro. Entonces generan eh, esa violencia también que generan en la gente, ¿no? Porque es como que la gente toma partido de una u otra cuestión y generan esa violencia. Y está siempre en la desunión, en todo aspecto. Así que total, sí, sí, lo generan constantemente, es ingeniería social y bueno, la gente lamentablemente no se da cuenta, entonces la gente pone hoy un canal de televisión y están hablando, no sé, yo no veo televisión, ni escucho radios, tampoco más que alguna radio que ponga música, pero no suelo escuchar, digamos, programas de cadena, no sé, una radio, por ejemplo, no la voy a nombrar, de acá de Córdoba, o radios que están oficialistas o importantes, digamos, multimedios, por así decirlo, no los escucho. Pero la gente sí está como penetrada con esas radios y constantemente la manipulan con toda esta información y con temas de un lado o del otro y bueno, eh, viste, es así como funciona. Así que bueno, no sé si me estás escuchando, José, te veo que se congeló la imagen. ¿Me escuchás? Hola, José. sí, la tuya también se congeló. Sí, Si es la sí, conexión de sí. internet. A ver si podemos mejorar acá. Sí, a ver si podemos acá. Ahí estás. Ahí te veo ahora. ¿Vos me ves? Sí, te veo y te escucho, perfecto. Perfecto. De paso a ir leyendo algunos mensajes que han entrado. Bueno, te manda un saludo, Jumet, José, que me mandó un Anda, mensaje. Y voy a leer algunos mensajes. Bueno, ahí me dice: Hola, soy Lorena de Rosario Santa Fe. Quería saber a qué distancia nos perjudican los radares meteorológicos a la salud. Saludos para todos. Gracias, Lorena, por estar escuchando. Un saludo para Rosario. Hola, buenas tardes desde Castelar. Saludos a José y a Diego. Este fin de semana estuve en Córdoba, en Vialet Macet,
y 2 noches tuvimos tormentas impresionantes con unas luces que superaban los relámpagos de siempre. Me gustaría saber cómo hacen para que solo llueva de noche. Abrazo a ambos. Gracias Laura por estar escuchando. Sí, este fin de semana hubo tormentas muy fuertes en distintas localidades de Córdoba con granizo del tamaño de un huevo y algunos más grandes todavía. Fue impresionante. Así que, bueno, no sé, la verdad, por qué de noche y no lo sé, sinceramente. Por ahí vos, José, ¿sabés por qué? Acá me pregunta por qué de noche siempre. Bueno, hay a veces de día, pero bueno. Sería bueno saberlo, Laura, la verdad. No sé si te puedo responder esa pregunta, ¿por qué de noche? Hola, soy Susana desde Buenos Aires. Dejo saludos a todos, en especial a José Guerrero, y quería preguntar si al final hubo un acuerdo en el Ateneo de las inoculaciones. No voy a leerlo tal cual. Así que bueno, si querés, José, vamos respondiendo estas preguntas a medida que vamos analizando los temas, o querés ir respondiendo hacia al azar, como vos No, quieras. no, si quieres, de las preguntas, de las que creo que han sido tres preguntas concretamente, ¿no? Sí, de Respondemos distintos estas tres. temas. Bueno, si quieres las respondemos. Vamos a dejar este espacio para responder, para que no se queden en el tintero. Bueno, dale. Bueno, te leo de a una si querés y vamos, si las recuerdo. Acá Sí, sí. preguntaba Lorena de Rosario Santa Fe, dice, quería saber a qué distancia nos perjudican los radares meteorológicos a la salud. Vale. El tema de a qué distancia. Bueno, vamos primero a hablar de qué alcance tienen los radares, ¿no? Bueno, pues como yo siempre digo, yo destaco de entre todo tipo de radares, destaco tres concretamente. El de Ajá, la banda X es el que tiene un alcance, hablamos de alcances, ¿eh? sí, Un sí, alcance de 60 kilómetros de radio, quiere decir que de punta a punta serían 120, sí, sí. eh, que se utiliza para, normalmente lo que nos dicen, siempre voy a hablar de la versión oficial, ¿eh? Normalmente lo que nos dicen es que se utiliza para, eh, o se solicita en actividades deportivas para saber qué clima hay cercano, pues por si Ajá. tienen, por ejemplo, Fórmula 1 o vela, pues bueno, para saber si va a llover, si van a hacer vientos muy fuertes, pues bueno, se usa para eso. Sería el alcance más corto, digamos, ese, ¿no? Es el alcance más corto, es la frecuencia más alta con el alcance más corto. Ajá, Porque se cumple, a la gente dirá, bueno, pues eso es lo mismo que las antenas, ¿no? A más frecuencia, menos alcance. Sí, concretamente es exactamente igual que las antenas porque un radar es una antena. sí, Por lo sí. tanto, si una antena es dañina, el radar lo es incluso más por lo que vamos a ver ahora. A ver, O- Te hago una después pregunta está... yo, perdón, antes de saltar al otro radar. O sea que dentro de ese radio de 60 kilómetros, la gente que esté dentro de ese radio se vería afectada por la radiación, es mi Hombre, pregunta. si te llega todo campo electromagnético a un cuerpo electromagnético, le afecta. Muy poquito, mucho, demasiado o demasiado, demasiado. Sí, sí. Entonces, eso está claro. A cualquier un cuerpo electromagnético como el nuestro, tú le incides un cuerpo electromagnético y ahora es con lo que voy a hablar del tema de los, por ejemplo, los radares, que son antenas que, como las antenas de telefonía, lanzan pulsos. Los pulsos de los radares meteorológicos son infinitamente mayores que los pulsos de las antenas. Ajá. ¿Por qué? Pues porque una antena llega a, por ejemplo, las antenas 5G en la banda de 3,5 GHz, pues bueno, que es la clásica banda que se usa, o nos dicen, para la telefonía, junto con la de 700 MHz para penetrar en nuestras casas. Bueno, pues tiene la de 3,5 GHz, tiene un alcance, bueno, tiene un alcance, vamos a hablar, yo porque cuando se habla de 5G, ¿cuánto alcance tiene una banda, una antena 5G? Cuidado, no se puede generalizar porque hay que hablar muy bien de esto. No es lo mismo una antena 5G en la banda de 3,5 GHz Ajá. o como las que ya empezamos a descubrir en España, que el otro día estuve en Sevilla viendo una antena en la banda de 26 GHz, no es lo mismo que, por ejemplo, la de 700 MHz. Sí, Entonces, sí. el alcance máximo de una antena 5G
es de 20 kilómetros. De 20 kilómetros, el alcance Ajá. máximo. ¿Por qué? De- Porque la antena de telefonía celular estamos hablando, ¿no? sí, sí, estamos hablando de la banda, la frecuencia más baja, distancia más larga, frecuencia más alta, distancia más corta. Ajá. Eso es simple. Pues la de los 700 MHz alcanza 20 kilómetros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero mandar un mensaje a todas aquellas personas que faltan a la verdad cuando dicen que un pueblo está libre de 5G. No, estará libre de instalaciones de antenas 5G, pero Ajá. no libre de 5G. Porque si en el pueblo de al lado montan antenas 5G, te va a llegar. Y eso no te lo cuentan. Se Sí, cuelgan la sí, medalla de que aquí no hay 5G y ya está. Y venga, vamos que nos claro. vamos. Sí, sí, a Y no ser que eso, por ahí, perdón, José, que te interrumpí. Digo yo, a no ¿no? ser de que por ahí el relieve del terreno ayude a que no llegue, digamos, la radiación desde ese lugar, ¿no? Porque, digamos, en una situación no sé, de un relieve geográfico en el cual es llano, ahí sí, digamos, está más expuesto, pero en un relieve, digamos, que donde hay sierras, donde el terreno sube y baja, es como que por ahí es más evitable eso, ¿no? Decime si estoy Sí, en lo correcto. correcto. Y además, incluso yo he comprobado, por ejemplo, yo, tú sabes que hice mis comprobaciones con el tema del campo eléctrico, el tema de los árboles, el beneficio que nos causan, ¿no? Sí, Eh, es terrible. que- Los árboles es algo sí, hermoso. sí. El tema es que lo que pasa es que cuando hacía la misma comprobación, perdón, cuando hacía la misma comprobación con las antenas, pues bueno, pues un árbol no me daba el mismo resultado, pero tuve la suerte de encontrar una situación en la cual había dos árboles frondosos seguidos delante de unas antenas que eran 4G y 5G. Lo frenaba. Ujú, sí, Dos árboles frondosos seguidos, todo ese volumen de ramas, de hojas, todo ese volumen, era un volumen, yo calculo, bueno, calculo, no, hice un pasímetro y eran unos 10 12 metros largos de árbol, incluso un poquito más creo que era, y eso lo frenaba. Bueno, nos hemos ido un poquito del tema de los radares que estamos comentando, sí, sí, ah, pero bueno, el tema es que, bueno, hemos dejado claro el tema el de la banda, el de la banda X. sí, sí. El radar, los radares de la banda C y de la banda S, eh, bueno, son más potentes y van más de la mano de lo que yo pensaba. A ver, el de la banda C es el clásico radar meteorológico que se monta en España y, y bueno, es un radar que tiene un radio de alcance de 240 kilómetros, quiere decir que de punta a punta alcanza 480 kilómetros. Y la verdad es que la frecuencia ya es menor, ya no son los 10 12 o entre 8 y 12 gigahercios de la banda X, ya estamos hablando de entre 5 y 6, Sí, sí. entre 5 y 6 gigahercios. Y quiero que la gente tome nota de este entre 5 y 6, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, pues tiene ese alcance, ¿no? Por lo tanto, Sí, todas las sí. personas a 240 kilómetros de ese radar se pueden ver afectados. Claro. Eh, y, y luego está el de la banda S, que es muy curioso porque yo había leído publicaciones de cómo en Argentina habían montado radares de la banda S, que tiene 480 kilómetros de radio. O sea, estamos hablando de 960 kilómetros de punta a punta. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Y la frecuencia es de 2,4 gigahercios. Y Ajá. ahora voy a retomar esa frecuencia de la banda C, que era entre Sí, 5 y 6, y la frecuencia de 2,4 de la banda S. Las dos son las mismas frecuencias que usan normalmente en el wifi de todos los routers. sí, sí. Entonces, eso, hay un artículo muy interesante en Banda Ancha, una revista digital
en donde habla cómo los radares meteorológicos afectan al wifi de nuestras casas. claro, Entonces, si tú tienes el wifi en 2.4 y te afecta un radar meteorológico, que sepas que tienes un radar de la banda S. claro, Y si el radar de la banda C trabaja entre 5 y 6 GHz y el Wi-Fi lo tienes en el 5.1, todo apunta a que si se te corta la señal en tu casa del Wi-Fi con el router, que te esté afectando un radar de la banda C. Y digo, ¿por qué te afecta? Pues porque las leyes de cada país dan prioridad a los radares antes que al Wi-Fi de tu casa. ¿Vale? claro, Así. Entonces, bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? El tema es los pulsos y la potencia. claro, Eh, Cualquiera puede comprobar que, es muy fácil buscar la información, que los pulsos, cuanto más fuertes son, cuanta más potencia tenga, más penetran en el cuerpo de la persona, ¿vale? Los pulsos de los campos electromagnéticos. Bueno, pues resulta que, que un radar de la banda C, su pulso máximo puede llegar a 1 megavatio, mm, que es 1 millón de vatios. Y el pulso máximo de un radar de la banda S puede llegar hasta 20 megavatios, que son 20 millones de vatios. sí. Y ahora Una entendamos, potencia terrible. La gente no toma dimensión, ¿eh? Estamos hablando de no, esto, no, pero sí, no es que, claro, dice, bueno, todo esto, todo esto, ¿de dónde salió? Pues bueno, salió de lo militar. Todas estas cosas salieron de lo militar. Uno no inventó un radar para saber si en tu pueblo va a llover mañana. sí, sí, Esto todo son inventos militares, al igual que el 5G, las ondas microondas, las ondas milimétricas, todos son inventos militares. Y claro, yo lo que quiero es que la gente haga una comprobación o una comparación, mejor dicho, de una clásica antena 5G que puede tener entre 1500 y 2000 vatios a un radar, un pulso, mejor dicho, un pulso máximo de un radar de la banda S que son 20 millones de vatios. Pues eso ajá. es el equivalente a 10.000 antenas. Ya digo para que claro, se haga. También voy a decir una cosa, ya que estamos metidos con el tema de antenas y radares. Eh, Mira, buscando información con el tema de las antenas 5G de la banda milimétrica, que son las bandas milimétricas son a partir de 24 gigahercios. De 24 gigahercios para abajo son ondas microondas y de 24 gigahercios para arriba son ondas milimétricas. Bueno, lo que hay en España, en Sevilla concretamente, hay una antena. Que se sepa oficialmente, en España hay seis antenas oficialmente, 6 antenas instaladas de ondas milimétricas. Unas en Sevilla, otras en Madrid, otras en Barcelona, otras en Bilbao y dos son en Valencia. Valencia también es una ciudad que, bueno, que está siendo, por desgracia, pionera en muchas cosas. Sí, sí, Eh, Tanto en el 5G como lo que se nos habla del 6G. Pero bueno, el tema es que eh, buscando información, pues encontré un dato muy, muy temible, porque claro, el tema es que nosotros con las antenas, cuando nos dicen que son inocuas, que no pasa nada, mm. ¿no? Sabiendo que sí nos hacen daño, que hay miles de estudios, Cuántas veces habremos escuchado esas palabras? No, no pasa nada. y yo digo, y yo digo, bueno, ¿y dónde están los... Bueno, en la primera creo que fueron 1.500 estudios revisados por pares de Bionitative en el 2007. Después en el 2011 creo que fueron el doble, unos 3.000 estudios, también presentados en el Parlamento Europeo, en una comisión. Lógicamente, la Organización Mundial de la Salud no pudo tolerar eso. Y cuando se enteró de que había habido un estudio, bueno, el estudio Bionitative que hacía, era el compendio de 3.000 estudios, pues bueno, contrató a un laboratorio australiano para que elaborase todos los estudios que pudiese
diciendo que las antenas que no son malas, ¿no? Sí, Bueno, sí. dicen que elaboraron 5.000 estudios, pero ninguno con revisión por pares. O Sí, sea, por ahí no las antenas, pero sí lo que emiten, ¿no? Por ahí. claro, el tema es ese. Digo, da igual lo que tú digas, si tú demuestres. Mira, está el estudio Naila, está el estudio Wolf y Wolf, están todo tipo de estudios que te demuestran. Bueno, el estudio de una amiga de Brasil, el de estudio de Minas Gerais, de Adilza Condesa, que eso ya te lo deja claro. La masificación de antenas en las azoteas está totalmente relacionada el aumento de casos de cáncer. Hizo un mapa que vamos, se te ponen los pelos de punta, como Ujú. donde hay masificación de antenas, está eso rojo de que hay muchos más casos de cáncer. Entonces, bueno, al igual que nos venden que la radiación no ionizante no daña, que solo daña la radiación ionizante. Bueno, para el que igual no esté muy puesto, el tema de la radiación ionizante, estamos hablando, pues bueno, de los rayos X, los rayos gamma, todo esto cuando te hacen unas radiografías, todo esto que te hacen las placas y todo esto, ¿no? Y en cambio, la radiación no ionizante estamos hablando del tema de las ondas de radio, del tema de los teléfonos móviles y todo esto. Sí, Y claro, resulta que la radiación no ionizante hace el daño, hace daño también a las células, provoca estrés oxidativo. Pero bueno, sí, sí. Ahí te voy a leer también un mensaje acá que mandaron recién, de paso tomar un poco de agua. Vicente de Valencia dice, alcance de radares entre 350 y 400 kilómetros. Bueno, ya hablamos también que llegan hasta los 500, ¿no? Algunos que eran de la banda que vos sí, estabas nombrando. Gracias, José y Diego, muy esclarecedor sobre el tema de del combustible de los aviones. Lo sigo escuchando, Gustavo de Buenos Aires. Bueno, gracias, Gustavo, por el mensaje. Gracias también a Vicente de Valencia. Un fuerte abrazo también ahí a Valencia desde Argentina. Bueno, vos sabés que yo estaba recordando, mientras hablabas vos recién, en una de las veces que hablé, no sé si fue con Andrés Osor, que después vamos a hablar seguramente de él, o sí, de claro. Rodolfo Touset, ¿no? Que también son personas muy autorizadas para hablar justamente de estos temas en los cuales decía que muchas veces cuando uno, por ejemplo, está conectado por Bluetooth o algo a un dispositivo, a veces se suele desconectar o se corta. Y me explicaban de que se cortaba porque interfiere otra señal, no porque se desconecta por sí solo. O sea, sino que otra señal interfería y lo desconectaba. Entonces yo ahí me puse a pensar, digo, ¿cuántas veces me ha sucedido a mí que por ahí, no sé, estoy en mi domicilio y quiero ver algo en mi TV y mando algo desde mi celular, o música, o lo que fuera, a un equipo de música, o por ejemplo a un televisor, y de repente se me pone lento, se me corta y no era por un problema de internet, sino que es porque entra la interferencia de alguna otra señal. Sí, 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 totalmente, totalmente. Eso, incluso, yo creo que a mucha gente nos ha podido pasar de que tener una radio y, y tú, sin tocarla, acercarte a la radio y alterar el sonido de la radio, Sí, ¿sabes? sí. Entonces, hay una, O ahí sube y baja el estamos. volumen, o sube y baja el volumen, José. Ponele que estás reproduciendo música, de repente el volumen sube, o está en un nivel y de repente baja, ¿viste? Y es como que se pone inestable. Por eso que al final estamos expuestos a los campos electromagnéticos y cuando tú te expones y te acercas, pues, está claro que te está afectando. ¿De qué manera? Pues igual desde de que no te va a pasar nada a que te puede pasar algo grave. Ese es el baremo, por desgracia, el baremo tan amplio en el que estamos. Así que Sí, había sí, más preguntas, ¿no? Había un par de sí, preguntas más. sí, sí, de otros temas, ¿eh? Así que bueno, a ver si hay alguna más para que. Dice, le voy a Vale. leer esta. Dice, soy Melina de Buenos Aires, excelente el programa y los temas que desarrollan. Quería saber si hay alguna página donde poder ver qué antenas tenemos en Buenos Aires. Voy a averiguar, ahora voy a ver si puedo ver. Sí, creo que hay, ¿eh? Melina, me parece que hay. José, sí, decime.
Sí, a ver, yo siempre le recomiendo, es que es una de las cosas que yo no entiendo, cómo habiendo organizaciones ahí en Argentina no exigen lo que tenemos aquí en España. Aquí tenemos toda la información, hombre, toda no sé, venga, no voy a decir toda, pero tenemos muchísima información sobre el tema de las antenas. Tenemos la ubicación de todas las antenas legales, todas las Ujú. antenas legales. Yo, por ejemplo, en el 2021 conseguí de una manera muy sencilla quitar 3 antenas 5G, eh, básicamente haciendo una denuncia pública, porque me percaté ya no solo de la cercanía que estaban con un consultorio médico, sino que además no figuraban en ninguna página oficial, ni siquiera en la del gobierno. Mirá, Entonces, bueno, nada más que hice ese vídeo, hice 2 vídeos, los publiqué, hice una denuncia pública y al mes siguiente las quitaron, las 3 antenas 5G. Entonces, pues bueno, también sirve, tener esa herramienta sirve para poder facilitar a la hora de quitar antenas. Si no están en la página del gobierno, no son legales. sí, sí, Eh, bueno, tam- no, no, quería decir nada más que si hay alguien de las personas que me conocen, que están en el tema, si me quiere enviar la información, así se la compartimos a esta persona, bueno, buenísimo. Yo lo que siempre recomiendo a la gente fuera de España es que desde que empezó el grupo 5G Camuflada, yo me he manejado con una página que en la página lo que detecta es coberturas, ¿no? Y por Ajá, ejemplo, para detectar antena 5G, pues bueno, es NPERF 5G. Eh, Tú pones www.nperf 5G y te va a salir. Simplemente en el Google poniendo NPERF 5G, ajá, eh, te sale. Y está muy interesante. sí, sí. Bueno, ¿querés que seguimos leyendo mensajes de los que teníamos pendientes? Eh, mm, Acá me preguntaban, sí, de Castelar, ¿por qué normalmente hacían llover de noche? Decía. Dice, leo el mensaje de nuevo. Buenas tardes, desde Castelar, saludo a José y a Diego. En fin de semana estuve en Córdoba, en Vialet Macet, y 2 noches tuvimos tormentas impresionantes con las luces que superaban a los relámpagos de siempre. Me gustaría saber cómo hacen para que solo llueva de noche. No sé si vos podés responder No, esta pregunta. Yo hombre, a sinceramente ver, no sé, porque debe haber no. algún ciclo también ahí biológico en el cual ellos juegan, ¿no? Por ahí, cuando se enfría la Tierra, no sé, debe haber algo, calculo. Yo estaba pensando igual que tú, Mm, estaba lanzando iba a lanzar esa hipótesis, el tema de las temperaturas, ¿no? claro. Eh, que me ha recordado a ese tema que también que comenté en ese primer programa que hicimos de radio sin imagen, en el cual Ajá. contaba yo esa historia de cuando subí yo a la montaña en invierno, bueno, en invierno, a ver, que aquí es frío, en invierno aquí era eso el 1 de enero y hacía pues eso, bajo cero y yo empecé a subir la montaña y arriba me encontré una bolsa de aire caliente de unos 20 grados. O sea, yo Impresionante la estaba, diferencia. claro, Sí. Cuando entonces, debería ser más frío en realidad. a ver, arriba, claro, si abajo yo me encontré, cuando estaba llegando a la parte baja de la montaña, me encontré tramos de entre -3 grados y 3 4 grados, esa horquilla, ¿no? Pero claro, ponte que cuando empecé a subir, ponte que en la subida hacía unos 5 grados. Yo lo que me esperaba arriba era morir, porque digo, yo que soy cuando hago ejercicio, soy de sudar, yo transpiro mucho cuando hago ejercicio, yo digo, "Buah, ya estaba empapado, y digo, cuando subo arriba, más viento, más frío, yo estoy muerto. Sí, Y sí. cuando subo arriba, me encuentro que no tenía nada de frío, es más, tenía hasta calor. Y claro, cuando uno está eh, en lo alto de una montaña y tiene calor, cuando debería hacer bajo cero, y te encuentras con 20 grados, unos 20 grados, eso sí, también os lo digo, subí de noche. Y cuando llegué, iba a amanecer y ya fue cuando amaneció, cuando salió el sol, cuando vino el frío de golpe. Mira. Era por la noche, era una bolsa de aire caliente ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí te das cuenta de que ahí me di cuenta, digo, algo muy extraño está ocurriendo en los cielos
Y bueno, pues puede que haya relación con el tema, no sé si por el tema de los radares meteorológicos con sus campos electromagnéticos, no sé si por la Sí, modificación del clima. hay que ver también que por ahí de día hay mucha siembra de nubes y después de noche, digamos, claro, después que juntaron cierta nubosidad, sumándole a estos cambios de temperatura, puede ser, no sé, es una suposición, ¿no? Que sea por ahí, por ese motivo. Sí, lo que sí es verdad, como dije antes, este fin de semana ha caído granizo en muchas localidades de la provincia de Córdoba, del tamaño de huevos y algunos más grandes incluso. Hay fotos de muchas personas que yo he compartido en muchos lugares, en grupos, y era impresionante, ¿eh? Los granizos, pero y formas extrañas aparte, ¿no? Que ya exceden lo que nosotros toda la vida conocimos, ¿no? El granizo bien formado, digamos, de una circunferencia. Había de muchas formas distintas. Así que, José, te invito ahora, si querés, vamos a hacer voy a pasar un tema musical que se lo voy a dedicar a Jumet. Juma, querido, te voy a dedicar este tema ahora. Así que si querés, hacemos un stop, José, de paso tomás un poco de agua, tomás un té, algo, así Perfecto. seguimos después, que tenemos un rato más todavía de hablar muchas cosas, ¿eh? Así que bueno, Perfecto. vamos a escuchar a Kevin Johansen. El tema es Me fui para el monte, me fui para el monte, ese va para vos, Jumet. Así que bueno, ya volvemos, enseguida. Bueno, estamos de vuelta, así que, bueno, José, a ver si hay algún otro mensaje, permitime que mire un poquitito. No, no tenemos otro mensaje. ¿Teníamos algún tema pendiente que responder? Sí, mira, acá me habían preguntado, Susana desde Buenos Aires preguntó si al final hubo algún acuerdo en el Ateneo de las inoculaciones. No sé a qué acuerdo se refiere bien, eh, porque finalmente se hizo el Ateneo, así que no sé si a qué arreglo se está refiriendo. Susana, si puedes después aclararme un poco, así lo hablamos, ¿eh? Así que, bueno. Eh, bueno, ¿querés seguir con este tema, José, que veníamos hablando, o querés que cambiemos ya a otro? Y tú vas Bueno, al podemos hablar mando un de la poco nave. ahí también, si querés que hablemos un poco de los ferrofluidos y después hablamos del Ateneo en el Congreso. Vale, venga. Bueno, muy Vale. interesante el tema del ferrocarril. Yo no había prestado atención y bueno, después tuvimos, vos me manifestaste esto del ferrofluido, yo estuve buscando información, incluso en Mercado Libre, que es una plataforma acá de venta por internet, se vende en Ujú. frascos el ferrofluido y como vos bien decías, se confundió un poco estos ferrofluidos con el tema del grafeno, ¿no? Que hablaban muchos. Sí, a ver, el tema es que la confusión radica en que se ponían imágenes de ferrofluidos diciendo que era grafeno. Era Y a grafeno, ver, sí. era ferrofluido. ¿Qué es lo que pasa? Que el ferrofluido sí puede combinarse con el grafeno, pero no quiere decir que las imágenes que veíamos eran grafeno, porque está claro Claro, que eran nanopartículas magnéticas, concretamente de magnetita, que es lo que le da esas propiedades magnéticas a ese líquido, ¿no? sí, sí. Eh, claro, cuando tú ves eso dices, no, a ver, el grafeno es una cosa y el grafeno es una lámina de un tamaño, de un grosor atómico, son átomos de carbono y es bidimensional, o sea, que es plano total. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que ese, que ese, que ese ferrofluido tú lo puedes, si lo combinas con el grafeno, lo puedes revestir, pero no, pero eso que estamos viendo, esos movimientos y todo eso, lo da las cualidades magnéticas del ferrofluido. Sí, sí, ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que el tema del ferrofluido es muy, muy, muy interesante sí. porque se utiliza de muchas maneras, como el tema, incluso en el tema de la NASA, con el tema de los combustibles, ¿no? Para dirigir, o por lo menos lo que nos dicen, en ingravidez, dirigir el combustible a donde debe, no a donde quiere. Ajá. Entonces, pues,
a través imagino que a través utilizando, no sé si campos electromagnéticos u otros imanes, pero dirigiendo el ferrofluido a donde debe. El tema es que buscando información es muy interesante el tema del ferrofluido, que también encuentras información de que esa combinación con el grafeno, pero eso, combinados, se unen, uno por cada lado, se unen y sí pueden tener incluso para tratamientos, bueno, no sé si médicos Sí, o globalistas, pero bueno, el tema es nos explican de que, bueno, pues sabemos que el grafeno es un superconductor, ¿vale? Y el ferrofluido, pues es supermagnético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si quieren llevar un fármaco o cualquier cosa que haya en una nanopartícula lipídica a cualquier parte del cuerpo para hacer lo que sea, pues lo tienen muy sencillo. ¿Qué quiere ahora, decir? Que nuestra salud o nuestra enfermedad está en sus manos, en sí, manos sí, de los humanos. Es terrible, ¿eh? como estuvo Pero siempre, eso. ¿no? Como estuvo siempre, lo que pasa que igual antes te tenían que dar una manzana envenenada y ahora desde su casa por control remoto, pues pueden hacer bueno, pues que te enferme una antena porque igual tú has creído que era conveniente inocularte de algo y ya sin tú saberlo, dentro de tu cuerpo hay algo, lo cual a través de unos campos electromagnéticos pueden hacer y deshacer lo que quieran, cuidado, hacer y deshacer lo que Sí, quieran. sí. Entonces, pues bueno, es complicado. Y ahí Ahora, perdón, te quería preguntar, estaba pensando, ¿no? Mientras vos hablabas también, digo yo, ¿será posible también que dentro de inóculos o productos de consumo y demás, haya también estas partículas de ferrofluido que se puedan confundir al microscopio también con el grafeno? ¿Será posible hombre, esto? a ver, Me pregunto, no, yo, no sé. yo creo que eh, eh, el que entienda y tenga un microscopio adecuado, no lo puede. Otra cosa es que, a ver, otra cosa es que estén combinados. Si Claro, están porque viendo combinados, cómo se comporta, digamos, con el magnetismo, calculo que también debe ser un buen conductor el ferrofluido, porque está en sus bases de hierro. Así que, ¿no sí, será también, digo yo, que también puede ser parte también de estar en sí, algunos inóculos? sí, lo que pasa es que el grafeno es conductor, por lo tanto, por el grafeno pasa lo que sea, la información pasa rápido, lo que sea. En cambio, el ferrofluido lo que hace, por lo que yo entiendo, lo que hace es transportar, ¿no? Es Sí, transportar algo a un sitio. Pero, pero el tema es que es muy interesante porque eh, cuando empezó todo esto de la pandemia, se hablaba, ¿no? Aquí en España, ¿eh? Bueno, Pfizer nos hablaba de nanopartículas lipídicas, no lo decía. Después, buscando información, se hablaba de nanopartículas metálicas, pero luego también se dijo, Televisión Española lo dijo, que había nanopartículas secretas. Y digo, bueno, a ver, entre lipídicas, magnéticas y secretas, no sería que en esas nanopartículas lipídicas, que lógicamente son lipídicas porque no son tontos los científicos, ujú, si algo saben, es de esto, es para que el ejército que tenemos, que son los glóbulos blancos, den paso a un organismo extraño, bueno, ajá, exterior. sí, Al sí, ser lipídico, al ser grasas, pues los glóbulos blancos dejan pasar esas nanopartículas al organismo, ¿no? claro, Entonces, claro, eso te hace pensar desde cuándo no, bueno, hablando en plan general a la población, nos están metiendo cosas en el cuerpo y no solo los inóculos, esto es lo que tú has dicho. Si puede estar en cualquier suero, puede estar en cualquier bebida. Porque sí es verdad que siempre se habla de soluciones acuosas. Entonces ya sí. tendríamos que hablar de bebidas embotelladas, enlatadas. Bueno, eh, hablan de muchos, por ejemplo, de varias marcas de cerveza que han nombrado que han encontrado grafeno en suero fisiológico.
también en el suero que le dan a la gente cuando va al hospital o a un sanatorio, también han encontrado ahí partículas de grafeno, o sea, esos estudios que han hecho algunos científicos de CONICET. En insulinas también ya lo han hecho público, también en ¿Mm? muchos sitios han En hecho anestesia dental, en anestesias dentales, en todo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú estás viendo todo esto, se te viene a la cabeza una palabra, que es hibridación. Porque claro, para qué están metiendo grafeno por todas partes cuando estamos hablando que son superconductores? ¿Para qué están, qué misión puede tener que estén haciendo lo que están haciendo? Salvo que, bueno, pues sea que sirva para un control mental o que den un paso más allá y sirva para, bueno, para esa hibridación hombre-máquina, de la que tanto se habla, de la que se hablaba en películas de ciencia ficción, pero de la que hoy en día se está haciendo, parece que se quiere hacer realidad, ¿no? Esa hibridación cuerpo-máquina. Pero bueno, eh, es complicado, es complicado. Pero no, la información está ahí, hay mucha gente que da, al igual que con el tema de geoingeniería, nuestro amigo Jumet, al igual bueno, que también Marco Messineo, que Naucet Morgade, dan mucha información de geoingeniería. Con el tema de esto de grafeno y ferrofluidos, pues bueno, hay un chico que se llama Dani Díaz, de Infovacunas, que también el tema de los ferrofluidos, pues bueno, pues lo ha hablado mucho, lo trata sí, me mucho gustaría hablar con Dani Díaz, porque él fue el primero que habló del grafeno en el contenido de los inóculos, ¿eh? Eso yo doy fe porque él habló en su momento con un gran amigo que ya no está en este plano, con Fabián Carbia, el cual fue el primero en hablar de que había grafeno en los inóculos. Dani Díaz, pues me bueno, gustaría hablar algún día con él en el aire. pues, pues seguramente eso se haga realidad. Seguramente ya, yo creo que sí, sí vas a tener ese encuentro con él y él sí, la verdad que él no sé cuántos temas abarca, pero está claro que tema vacunas, grafeno, ferrofluido y todo esto lo domina mucho y Sí, tiene muchísimo material y es digno de admirar una persona que por sus motivos, pero haya dedicado tantísimo tiempo y lo haya hecho también. Mm. sí, sí. Bueno, dejamos el tema de los ferrofluidos, ¿querés que avancemos? Sí, Eh, venga, vamos. Podemos hablar, a ver, qué temas nos faltan tocar? A ver, y bueno, podemos hablar del Ateneo, ¿no? El que hubo en el Congreso por las inauguraciones hace unos días. Eh, que bueno, realmente hay mucha tela para cortar, ¿no? Con respecto a este evento. Eh, yo creo que, bueno, hay que hacer un montón de salvedades, ¿no? El tema. Qué sé yo, creo que hay que darle igualmente valor a lo que sucedió, ¿no? Me parece que se está hablando en muchos lugares y en algunas partes del mundo sobre este tema. Y bueno, eso es bueno cuando se empieza a hablar del tema, ¿no? Básicamente. Después podemos ver el trasfondo político, ¿no? Como siempre, el poder que está detrás de la política y que, bueno, ridiculiza también las situaciones, ¿no? Como hablábamos antes, que ridiculizaban, o cada vez que hablábamos yo y muchas personas más, hablábamos de las estelas químicas, nos tomaban de loquitos, de conspiranoicos, nos ridiculizaban, decían que eran estelas de vapor y se reían de nosotros. Y me parece que es un poco también lo que pasó con este señor que mostraron que que se le pegaban objetos metálicos en el cuerpo y bueno, se agarraron de eso y lo ridiculizaron, ¿verdad? Es mi opinión, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Seguís en línea, José? Hola, José. ¿Estás en línea? Hola, José. Sí, sí, ¿Me sí. escuchaste antes? Se ha cortado, se ha cortado. O sea, he visto tu imagen congelada un No sé momento. hasta dónde escuchaste. No, el tema del tema, estabas hablando del tema que Que hay que... ridiculizaron el tema de estas personas que se le pegaban
sí, sí. Esto es lo del magnetismo, Y yo coño. digo que Sí, nos pasaba lo mismo muchas veces y nos sigue pasando con el tema de las estelas químicas, ¿no? Cuando decíamos ya desde hace unos años que las estelas químicas tenían componentes que se utilizaban para modificar el clima, que enfermaban todo lo que estábamos respirando y demás, y se reían en la cara y nos ridiculizaban diciendo que es estela de condensación, los grandes medios, ¿no? Entonces digo que siempre ellos se agarran de algo para ridiculizar la situación y sacar todo de contexto, porque realmente muchas de las cosas que se hablaron y muchas de las cosas de los profesionales que hablaron en ese Ateneo fueron muy importantes, ¿no? Como el caso de Andrés Usolf, por ejemplo, que sí, habló sí, del por tema de supuesto. las radiofrecuencias. Sí. Bueno, a ver, lo primero, por del tema de lo del magnetismo, de esa demostración en el Ateneo, eh, yo personalmente creo que se podía haber enfocado de otra manera, creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tú lo piensas fríamente, esa escena da pie a todos esos argumentos en contra de nosotros. Yo mis propios ojos han visto un efecto totalmente magnético en el lugar donde fue la inoculación de una amistad que, bueno, se puso un pinchazo, de lo que ya sabemos, y se lo puso. Y donde se puso el pinchazo, claro, esta familia, como empezó a escuchar casos de magnetismo, pues bueno, hicieron una prueba y cogieron un paquetito de grapas, se lo pusieron aquí, en vertical, ¿eh? En vertical. ¿Sabes? Los cartuchitos de grapa para cargar la grapadora. Ajá, Bueno, sí, pues sí. cogieron sacaron el cartuchito, cogieron un paquetito de esos, lo cogieron así y con el dedo le daban vueltas para un lado y para otro. Sí, Y sí. eso se mantenía adherido ahí. Eso sí es una prueba de magnetismo pura y dura. Irrefutable. Irrefutable. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te presentas con una persona y se pone cosas aquí voluminosas, de mucha superficie, también con cierto peso, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él inconscientemente se echa un poquito para atrás, pero como tiene mucha superficie, lo que le está dando pie es a la gente que habla de la transpiración y de la adherencia. No, vamos a desacreditar el argumento de transpiración y adherencia y vamos a centrarnos en algo que verdaderamente sea irrefutable. Esa es mi Ujú. humilde opinión. Bueno, Sí, sí. yo se tomó esa decisión, bueno, yo ahí no hay ni pincho ni corto, pero bueno, eso con el tema de que ha sido tan polémico, pero porque los medios de comunicación, mira, yo le hice, se puso gente en contacto conmigo porque yo ya había hecho alguna crítica, que la crítica es de la opinión. Sí, Y sí. había opinado, por lo tanto, había lanzado una crítica hacia Marilu Quirós. Sí, sí. Cuando yo La me enteré, diputada. la diputada por Chaco, cuando yo me enteré que iba a ser la que iba a llevar las riendas de la disidencia, no nos engañemos, porque es así, la que iba a llevar las riendas de la disidencia, yo me preocupé. Pues digo, estamos dejando todo el poder y toda la esencia de la disidencia en manos de un político. Ujú. Y, y yo no sé si te lo conté, pero bueno, a mí el Ateneo, pues bueno, Xavier Huelmo eh, tuvo, ya digo, Xavier Huelmo, yo todo lo que habla con él es una excelente persona, es una mente privilegiada también, bueno, es médico, pero bueno, tiene, tiene un conocimiento de la palabra asombroso y la verdad que yo no puedo decir nada malo de él. Y bueno, tuvo el detalle de invitarme a dos jornadas vía Meet o vía Zoom, no me acuerdo muy bien, Ajá. del Ateneo, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de conocer así a Andrés Ozols, también a Emilio Gallardo y a otras personas también muy, muy interesantes. Ajá. Y bueno, allí en la segunda jornada, creo, sí, en la segunda lo dije, que, que esto de manos de la política no iba a llegar a ningún lado. Sí, sí. Es que sí, hay Eh, gente que cree.
Yo respeto igualmente, a ver, yo respeto las opiniones de todo el mundo y respeto también el que cree que desde la política puede cambiar algo. Yo creo sinceramente, ya lo he dicho en varias oportunidades, que hoy día desde la política no se puede cambiar nada porque el poder justamente que ejerce sobre la política, o sea, el poder mundial o el poder globalista o el poder de estos grandes, incluso estas grandes farmacéuticas, ¿no? Entre ellos, otros poderes también que manejan los medios, manejan a los políticos. O sea, no, yo creo sinceramente que hoy por hoy, desde la política, de esta manera, no se va a poder cambiar nada, básicamente. Y me llamó mucho la atención, perdón, José, que, como vos bien decías, de esta señora diputada, que justo ella se hace cargo de esta situación cuando también incluso se está por ir, está por dejar su banca, ¿no? Como que dijeron, bueno, a ver, dale, tirá vos el tema, total ya te está yendo, ¿viste? Como que se lavaron las manos así, o sea, Y es más, a ver, para que veas que, por desgracia, es todo el guión de... No, no, a ver, se me había pasado por la cabeza, lo voy a decir, pero bueno, no. Se me había pasado por la cabeza decir una frase típica, es una frase hecha, que es el guión de una película nefasta, que bueno, fue una frase que se la escuché a una amiga y me gustó. Pero bueno, en este caso no es una película nefasta, para nada. Porque yo he visto momentos muy bonitos y muy interesantes. Yo hice, bueno, a mí se me preguntó si tuviese que quedarme con alguien de un nombre, yo dije Andrés Ozols. De entre, me gustaron más personas así, todos lo hicieron bien. Lo único que, bueno, a cada cual pues le resuena más uno u otro, eso es normal. Igual, pues bueno, el tema de los campos electromagnéticos y también habiendo conocido en persona, bueno, en persona, tú sabes, vía Zoom a Andrés Ozols, pues fueron 10 minutos maravillosos. Curiosamente, no, curiosamente no. Causalmente, estas mismas palabras las han dicho otras personas, incluso algunas de España, que les ha impresionado y les ha encantado la intervención de Andrés Ozols. Yo sí, tengo sí. claro que Andrés Ozols ha sido el que ha hecho verdaderamente daño a los que nos gobiernan. Ujú. Su intervención fue una estocada, una estocada en todo donde más duele, Sí, a la sí, élite, y eso sí, hablo, y es de tenerlo muy en cuenta porque yo no recuerdo que alguien con una simple, y digo simple, entre comillas, intervención de 10 minutos haya podido tambalear tanto a todo este gobierno que nos machaca constantemente. sí, Entonces, sí. cuidado, ¿eh? Que por eso yo quise hacer ayer ese vivo, por lo menos para mostrar, pues eso, mi respeto, mi cariño y mi admiración, ¿sabes? Hacia Andrés Ozols. También quería comentar que, a ver, el tema de la política, a ver, el tema de Mario Quirós. A mí se me ha insultado y se me ha menospreciado por nombrar a Marilu Quirós y criticarla. Pero, a ver, joder, entonces, ¿qué pasa? ¿Que uno no puede dar una opinión? Y además Claro, no es que dé una opinión, no es que dé una opinión personal, porque ella y yo personalmente no nos conocemos y no es una cuestión de que su vestimenta me guste o no. No, eso podría ser una opinión personal. claro, Estoy haciendo una crítica social. Y ella, como es un personaje público, tiene que estar dispuesta a escuchar al pueblo y a opinar sobre ella. ¿Por qué? Porque una decisión de ella puede cambiar las cosas para bien o para mal al pueblo. Entonces, yo lo que no entiendo es toda esta gente que no sé por qué me ataca, porque han sido pocas personas también, pero bueno, me atacan porque leen o me escuchan Lo que, hablar con libertad. yo te voy a decir por Mira, qué. ¿Puedo decirte yo por qué? Porque sí, sí, hay muchas personas de las cuales están dentro de la disidencia y que estuvieron en ese congreso, que están dentro de su partido o tienen afinidad y están haciendo política.
Entonces, obviamente que hay mucha gente que salta a defenderla, cuando en realidad uno da su expresión, o sea, uno, a ver, se tiene que acabar esto de que uno no puede dar su expresión o su opinión sin que otro se enoje porque opinó y te saltan a la yugular. La verdad, dense Sí, cuenta, o sea, a ver, si hay gente que está dentro de la disidencia y no acepta las opiniones de las otras personas, bueno, por favor, o sea, a ver, dense cuenta de que en realidad están muy equivocados, sinceramente. O sea, hay que respetar la opinión de cada uno y el punto de vista de cada persona. O sea, y tratar de buscar, bueno, a ver, si hay alguien que no le interesa o no le cae bien esta señora, bueno, está en todo su derecho de decirlo y no tienen por qué ser atacado por nadie. Hay que respetar la voluntad y el pensamiento de cada uno, punto, nada más que eso. O sea, es así de sencillo. O sea, si no es una estupidez, es caer en el mismo juego del sistema, porque se empieza a dividir dentro de la gente que opinamos diferente y que vemos lo que está sucediendo, cuál es la realidad, se empieza a dividir. O sea, es lo mismo, básicamente. yo te voy a decir, y a toda la audiencia, os voy a comentar, bueno, a ver, no sé si es catalogado como un insulto o no, pero entre las cosas que me han dicho, eso lo vais a saber vosotros porque es una palabra muy, pero que muy argentina, que a mí, a ver, a mí me hizo gracia, porque en sí la palabra, ya la fonética me parece graciosa. Lo busqué, ¿Qué palabra, lo busqué. José? Chantapufi. Ah. Y chantapufi viene de chanta, digamos. Acá se Sí, utiliza chanta como para decir a alguien que no sé, que es mentiroso, que no sé, que se va de boca, no sé, algo así, por así decirlo. Pero bueno, no sé, ¿alguien te dijo a vos que eras un chantapufi? sí, Chantapufi en el vivo que hice en 5G camuflada vamos a hablar del Ateneo, ¿no? Y yo lo que quise era dar un espacio para, más que yo hice una especie como para provocar que la gente se manifestase de una manera o de otra. Claro. Que ya digo que yo lo hice con todo el respeto y toda la educación Sí, del sí. mundo. Y con buena ¿Vale? intención. Sí, hombre, lógicamente lo que no quiero es ser falso, no hay que confundir la educación con la falsedad. O sea, yo lo que no puedo es decir, por ejemplo, en este caso, si es que solo nombro a Marilú Quiroz, Quiroz de forma, vamos a decir, venga, negativa, ¿no? A los demás, ¿no? A los demás podré estar más de acuerdo o menos de acuerdo, o que me resuene más o menos, pero bueno, los que estaban fuera fueron ellos y para mí eh, no deja de ser un acto de valentía el hecho de estar ahí, en ese sitio donde vas a estar expuesto a todos los medios de comunicación que te van a atacar, sí o sí, porque yo me acuerdo el 11 de noviembre le mandé un audio a una amiga porque me hizo una referencia sobre el tema del Ateneo y yo le dije claramente, a ver, es una trampa. No sé si van a ir a por uno de los bandos o a por los dos, pero que es una trampa. Y si quieres, ya tengo ganas de ese audio de transcribirlo y si quieres te lo mando literalmente lo que escribí el 11 de noviembre, porque yo lo veía así. Me podía equivocar y hubiese sido el tío más la persona más... Es tu opinión y es valedera, es tu opinión. No estás, porque hay que No, también, pero sí, no, sí, pero el 11 de noviembre era una simple hipótesis. Lo que yo, por mi experiencia, me daba a mí a entender esta situación. Pero después de ver el Ateneo, que también el vivo bueno, que me dijeron Chantapufi, y bueno, también me hicieron referencia de que quién era yo para opinar, no sé si diciendo como que sentado aquí en un sillón, tal cual. Digo, hombre, yo he hecho muchas cosas, no he estado siempre sentado en un sillón, también he estado en la calle, ¿no? Pero bueno, sí, el tema que tampoco... o como si la disidencia tuviera fronteras, ¿no? Me parece que la disidencia no tiene fronteras. Sí, y el tema, bueno, pues me hacía énfasis, era una mujer, me hacía énfasis que quién era yo para opinar si yo me creía que era juez o algo así, ¿no? Pues no, no me considero un juez, sino simplemente me considero una persona libre y con Sí, sí, derecho a un opinar, ciudadano, un ciudadano. simplemente. No hace Y ya falta está. tener ni siquiera un título.
No, universitario, ni de secundario, ni ningún título para dar una opinión, ¿no? Solamente ser un ciudadano. eh, el tema es ese, que no hace falta, pero bueno, yo lo que quería comentar, el tema del Ateneo, que bueno, en el vivo yo hice comentario de que se nos engañó en algo, en el que no fue un debate. ¿Qué es No, lo que claro, pasa? no. A mí, Supuestamente a mí, convocaron, ¿eh? Convocaron para un debate, pero no se presentó nadie. Pero aclararon eso que habían pedido. O sea, había algunos médicos que estaban a favor de las inoculaciones y querían participar, y nadie quiso participar. Y no lo van a sí, hacer, porque yo conozco a muchos médicos que están dentro de la disidencia, que han varias veces convocado a un debate público y nunca accedieron. Los pro inoculaciones nunca han accedido a eso, ¿eh? Eso es, incluso en claro. programas de aire, ¿no? O El masivos. tema, el tema es que yo llegué a pensar que, porque yo había escuchado que los oficialistas no se iban a presentar, pero yo No, pensaba que como había dos bandos, no nos engañemos, había dos bandos. Había el de claro. Médicos por la Verdad, el tema de medicina, había el de Médicos por la Verdad y el del, vamos a decir, el del óxido de grafeno. Ujú. Pensaba, como Marilú Quirós, antes del Ateneo, habló de que se iba a celebrar el debate y no dijo nada de nada, pues yo, bueno, pues sí, Sí, sí. Bueno, porque sí, yo ahí se cortó un poco, no se presentan los se está cortando ahora. otros, por lo menos, Se está cortando, José. A ver, ahora ahí ¿me volviste. oye? Ahí volviste. ¿Me ves vos? Sí, te oigo. Bueno, yo lo que decía era, digo, que nunca van a aceptar un debate público porque no tienen, digamos, se les caen las caretas, no tienen, digamos, eh, no tienen forma de asistir a un debate o de enfrentar un debate. Se está cortando otra vez la señal. Eh, ¿Vos me estás escuchando ahora, José? ¿Me ves? ¿Me ves? Hola, José. Bueno, vamos a ir a un tema musical, a ver si se establece un poco el tema de la conexión a internet y ya volvemos, Sí, ¿eh? Hacemos una sí, pausa y volvemos, José, a ver si se establece un poco venga, la bueno. conexión. Bueno, ya estamos de vuelta, ahora a ver si estamos con mejor conexión. Bueno, José, seguimos charlando. Voy a leer unos mensajes, ya que estamos, que tengo acá. Bueno, Vicente de Valencia dice el grafeno es superconductor y se excita a través de las ondas electromagnéticas. Sí, tal cual, Vicente, gracias por tu mensaje. Un saludo también desde Argentina para Valencia. Dice, hola, soy Andrea de Avellaneda. Gracias por la información compartida. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para prevenir desde la casa la contaminación electromagnética? Saludos, gracias, Andrea. Saludos para vos y para la gente de Avellaneda. Gracias por el mensaje. Y tenemos también otro mensaje más que dice, hola, buenas, soy Noelia de Garupá, provincia de Misiones. Quería saber qué se habla en España del Ateneo Científico que hubo en Argentina. Saludos a todos, muy buena la radio. Bueno, muchas gracias, Noelia, por tu mensaje. Un gran saludo para vos y para la gente ahí de Garupá y de Misiones. Me imagino que debe estar haciendo muchísimo calor allá, ¿eh? Así que bueno, José, ¿querés que vayamos respondiendo por partes? Por- Eh, por- ahí, sí, sí. Ahí Andrea preguntaba, dice, ¿cómo hacer para prevenir un poco la contaminación electromagnética en una casa, por ejemplo? Lo primero y lo básico es saber que el enemigo también lo tienes dentro. ¿No? No, no estar solo a expensas de lo que está afuera, sino de lo que tienes dentro, de todos los electrodomésticos que tienes, de todos los enchufes, de todo, por ejemplo, de todos los celulares, de cómo los usas. Yo siempre digo lo mismo a la gente. Por ejemplo, en esta casa no es lo mismo tener el celular en 3G que en 4G o que en 5G.
En 4G y en 5G contamina muchísimo y en 3G la contaminación es residual, pero a unos niveles impresionantes, incluso 150 veces más. 150 veces más contamina un celular en esta casa en 5G que en 3G. Yo creo que esos son datos y además contrastados, pero cuidado, en esta casa, porque una cosa que hay que decirle a la gente que necesita comprobar las cosas ella misma, porque yo lo que veo es que las antenas que me llegan aquí 3G son mucho menos dañinas que las 4G y 5G, pero claro, en otro sitio pueden ser diferentes, Sí, sí, porque una de las cosas que hemos ido sabiendo es que las antenas de telefonía, ellas disponen de un limitador de potencia. Estas antenas disponen, si ese limitador de potencia no está trabajando, pues esas antenas son más dañinas. claro. ¿Por qué? Pues porque igual esa antena, vamos a decir, esa antena 3G es una antena que está en un ámbito rural, le modifican el limitador de potencia o se lo quitan para que alcance, pues igual, un montón de kilómetros. Sí, sí, Claro. Entonces, ya no estamos hablando de lo mismo. Por eso es lo importante de tener un medidor de campos electromagnéticos. Es importantísimo. Después, el tema, hay, pues bueno, yo siempre recomiendo, ¿no? Que cuando estás con el teléfono y necesites cargar, que tengas esto, una batería externa, una ajá, power bank. Aquí, por lo menos en España, se consiguen buenecitas, se consiguen por unos 15 o 20 euros, ya tienes alguna buenecita, que bueno, viene a ser unos 15 o 20 dólares americanos. claro, sí, sí, Es muy importante también eh, el tema de, bueno, siempre lo he explicado, ¿no? El tema del microondas. Cuanto menos se use, mejor, pero si no se tiene, mejor todavía. Pero si se tiene, intentar que esté desenchufado, porque el magnetrón te está irradiando constantemente. El tema de la ubicación de la cama, la ubicación de los sofás, nunca estar cerca de, por ejemplo, de lo que es la heladera, el freezer, que por el lateral y por la parte de atrás, pues irradia. Yo con el medidor mío me ha dado, cuando lo pones totalmente pegado, irradia un campo eléctrico similar a las líneas de alta tensión que he medido yo ajá. aquí en las hermanas. O sea, estamos hablando de algo muy serio. Estamos Incluso hablando, cuando, sí, perdón, José, digo que también incluso la corriente eléctrica, ¿no? Eh, Se desestima, pero es importante. Por ejemplo, cuando la gente o cuando uno se ha acostumbrado de que detrás de la cama pasan los cables donde hay tomas corrientes, eso también es un campo magnético importante y lo claro, tenemos cerca de la cabeza. claro, y el tema que normalmente esos cables no tienen tomatierra. ¿Por qué? Porque dice, bueno, conmutamos un enchufe con otro, tal, cual, pasamos los cables y al final, pues bueno, media casa no tiene tomatierra. Eso lo sabes tú, que Ujú. cuando, Sí, sí, que cuando se quiere ir a lo barato, pues lo barato sale caro. sí, sí, tal Entonces, cual. bueno, yo, por ejemplo, siempre se habla mucho de los transformadores eléctricos y tal. Yo he ido con el medidor mío, me he pegado al transformador eléctrico, me he pegado al transformador eléctrico y ese transformador eléctrico estaba puesto de una manera profesional. No me irradiaba nada de campo eléctrico, estaba totalmente todo aislado. Bueno, si se trabaja bien, tienes esos resultados. En cambio, he ido a otros y el resultado ha sido desastroso. Y es por eso, porque no son profesionales. Sí, sí, incluso hay que tener mucho cuidado con el tema de la gente que principalmente que tiene fibra óptica, que tiene mucha potencia de internet, en el caso que ya tiene incluso 5G, que también esos módem o router y emiten cualquier cantidad de frecuencia, o sea, son muy potentes y eso también habría que ir más o menos a evitarlo o hacerle alguna jaula de Faraday, ¿no? ¿Qué decimos? Hombre, está claro que toda medida que se tome, en el grupo 5G camuflada se habla mucho del tema de la fibra óptica. Hay alguna voz por ahí que no es para tanto, pero claro, yo entre el no es para tanto y es peligroso,
yo me quedo con el es peligroso y luego ya comprobaremos. No me fío, ¿sabes? No me fío con esto. Y sí, lo de la jaula de Faraday, pues bueno, esa siempre es una opción que en el grupo hay mucha gente que opta. Yo es que, por ejemplo, yo no tengo router, ¿no? Entonces, pues bueno, no, no tengo esa situación. Pero bueno, la gente que tiene router, sí, cada vez es más, se escucha más el tema de la jaula de Faraday. Y bueno, pues si funciona, pues cojonudo. Y las Bueno, radiaciones externas, salgamos, digamos, del ámbito del domicilio, ¿no? De la casa. pues Las que vienen de afuera, digamos. ¿Funcionan, por ejemplo, José? A ver si vos hiciste alguna vez la prueba o tenés esa información. Viste que hay mucha gente que, por ejemplo, que pone esas mantas de aluminio en las ventanas. Dicen que eso frena muchísimo también lo que es la radiofrecuencia del exterior. No sé si vos lo has comprobado eso. sí, lo he comprobado y funciona, pero funcionar funciona todo. ¿Qué es lo que pasa? Que unos en una medida muy pequeñita y otros en una medida total. Mm. Entonces, el espectro de la paralización de las ondas electromagnéticas es muy amplio. Eh, ¿Qué es lo que pasa? También os voy a decir una cosa. El tema no es lo mismo que las antenas que tengas fuera estén en la banda de 700 megahercios. Por eso yo hice un vídeo que, bueno, tuvo su cierta repercusión que lo llamé, bueno, les llamaba la banda asesina, ¿no? A la banda de 700 megahercios. ¿Por qué? Porque como es una frecuencia muy pequeña, muy bajita, la penetración es total. Entonces, con la banda de 700 megahercios te penetra las paredes totalmente. Terrible. Sí, sí, sí. Es una, Más las es una paredes de las construcciones modernas, ¿no? Que son con ladrillos, son angostas o con ladrillos huecos, digamos que pasa con mucha facilidad. sobre todo la banda de 700 megahercios. Siempre lo digo. Para eso, bueno, pues hay una pintura de grafito y carbono que, bueno, pues es cara, pero bueno, si se compra directamente al fabricante, se puede obtener a un precio bastante asequible. Si hay algún intermediario, te va a salir por una pasta, o Sí, sea, sí. demasiada plata. Entonces, esa es una opción. Después, para el tema de las ventanas, hay distintas formas, ¿no? Hay unos vinilos que se pegan en el cristal, que te paralizan también a un porcentaje muy alto las ondas electromagnéticas. Luego están esas cortinas de aluminio, incluso una reja, un enrejado en una ventana, también algo te paraliza los campos electromagnéticos. Ya Mira, os digo que todo es. los Mira, por ejemplo, mosquiteros, José, los mosquiteros, decían que también los mosquiteros pero tienen ayudaban. que ser, pero tienen que ser metálicos. Los mosquiteros metálicos, sí, sí, no los de plástico, claro. Sí, sí. Exacto. Acá También dice, tiene. mandaron un mensaje, Vicente, dice, Wi-Fi apagado en la noche, por supuesto, dice, pintura antirradiación para las paredes. Esa es la pintura que Correcto. vos decías de grafito. De grafito, sí, sí. Es la Ah, pintura antirradiación. mira, muy Y interesante eso, Tenerlo en cuenta para la gente que vive en departamentos donde hay mucha radiación en las ciudades y hay muchas antenas también, ¿no? claro, Colocadas. el tema del Wi-Fi, sí. El tema de tener los celulares en modo avión, sí. Sí voy a decir una cosa. He leído alguna publicación, una publicación concretamente que hablaba de que los celulares en modo avión irradiaban, eh, seguían irradiando. Yo, con el medidor mío, yo no me encontré esa situación. Por eso yo sigo diciendo que el celular, si lo quieres tener en la mesita de noche, que no esté cargando de la pared y en modo avión. Te va a servir para la alarma, para el despertador, Sí, pero en modo avión. vos sabés que, bueno, me tengo que poner en contacto también con algunas personas que estuvieron haciendo pruebas que con distintos celulares que los ponían en modo avión y seguían emitiendo, ¿eh? Es que eso es lo que te iba a comentar, que yo he leído eso y claro, Sí, yo no lo he comprobado. Entonces, yo no he comprobado eso. En todos los celulares donde lo he comprobado, no me ha surgido. Quiero hacer una publicación un día, quiero hacer una quedada para todas las personas que quieran prestarse, pues que vengan con el celular y yo hacer una comprobación con distintos celulares, con distintas tecnologías, con distintas antenas,
para sí. hacer Ya voy a bueno, contactar nuevamente a estas personas y vamos a hablar seguramente con ellos. sobre todo que te digan a ver Que- qué y que, y, características tiene. y- Si bien es el celular o bien son las antenas, porque también hay que decir una cosa, le ponemos mucho énfasis a las antenas, pero el verdadero peligro nos lo proporciona el teléfono. El celular es el que nos proporciona, el celular es el que nos está irradiando a nosotros más directamente, Ujú, porque las antenas se comunican con el celular atrae la señal, pero luego nos lo transmite a nosotros. claro. Entonces, ese es un problema que la gente tiene que conocer. Por eso le tiene que dar mucha importancia a si lleva el teléfono en el bolsillo, lo lleva en modo avión. Sí, sí. Por el tema- Sobre todo, Sí, bueno, sí, no tenerlo en el cuerpo, no pegado al cuerpo, porque es peligrosísimo justamente para que genere coágulos. Así que, claro, exacto. Ahora, es muy importante encontrar a esas personas bueno, yo creo en ellas, ¿no? sí, Que sí. están descubriendo que en modo avión también siguen irradiando. Pues Sí, es sí, muy sí, los voy a importante. volver a contactar. Habíamos quedado en que iban a hacer otra prueba, pero bueno, seguramente por ahí me están escuchando ahora. Ya los voy a volver a contactar para eso, ¿eh? Ahora, a ver, nos queda una pregunta ahí de un oyente, que la voy a repetir, José, que decía, buenas, soy Noelia de Garupá Misiones. Quería saber de qué se habla en España del Ateneo Científico que hubo en Argentina. ¿Qué se habla, José, en España de este Ateneo, en general? Pues yo la verdad es que siento no poder contestar a esa pregunta porque yo es que en los medios de comunicación masivos eh, lo que he visto ha sido, pues bueno, cuando estaba en los bares comiendo, cuando he parado de trabajar, el típico menú del día, o a la hora de desayunar, porque está trabajando fuera, y no he visto ninguna noticia del Ateneo de Argentina, ninguna. En los ninguna. medios. No, en ¿Y los en las medios masivos, redes? ¿Y en las redes o en los grupos? en las redes sí, sí he visto, se ha movido mucho. Ajá. Gente de aquí de España, pues sí se ha hecho eco de lo que ha ocurrido. Entonces, bueno, pues siempre es positivo. Yo lo que quiero dejar claro es que yo no tengo nada en contra de ninguno de los que intervinieron, porque para mí fueron unos valientes. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí, estuvieron, fueron a una batalla a terreno enemigo. Sí, sí, Fueron a un campo de batalla que era terreno enemigo. Y se estaban expuestos como dije yo, a caer en una trampa. ¿Cuál es la trampa? Bueno, la trampa fue el 27 de noviembre. Esa era la fecha trampa, porque tenían una fecha anterior. Se podía haber hecho sí, perfectamente. sí, sí, Que cuentan que sí, que no, pero que tampoco. Y bueno, pues oye, pues bueno, buscamos otra fecha. Joder, buscamos otra fecha. Qué casualidad que tiene que ser el 27 de noviembre. No, no sí, había más fecha. El 27. ujú, Fue un poquito teledirigido, ¿no? sí, sí. Entonces, pues bueno. eh, es lo que... Pero no, ya digo que como Ateneo estuvo bien, te podrá gustar más o menos algunas cosas, pero Sí, bueno, sí, hubo muchos profesionales que han hablado, algunos pueden ser del agrado de algunas personas, otros no, qué sé yo, no sé, por nombrar algunos, José Luis Getor, que también es una persona siempre muy sí, influyente, muy importante, siempre ha ido para el sí. frente. Mira, a mí me gustó también, salvando a Andrés Ozols, con diferencia, pero a mí me gustó, por ejemplo, y fíjate que el tema de los abogados me echa para atrás, pero bueno, a mí, porque creo que es abogado, Pablo, Pablo Sebastián Roca, Roca, sí. Julio sí, Razona también habló, que es abogado. pero Pablo Sebastián Roca, a ver, yo no lo conocía, pero su actitud y la forma en la que encaró su exposición, para mí, las idóneas. Ujú. Fue, pero bueno, Es tu claro, es opinión, es tu punto de mi, vista. mi apreciación. Yo Sí, no puedo sí, por decir que supuesto. uno es mejor que el otro, sino simplemente yo creo que Andrés Ozols, entre que lo que dijo fue súper interesante, Sí, porque sí. Y fue el ha hueso, habido, digamos, ¿no? Fue el hueso. claro, es que ha habido gente que no lo conocía de nada y se ha quedado con eso.
porque no, porque hay gente de España que no conocen a nadie de Argentina de los que estaban ahí. Le podrá sonar a alguno, pero no los conoce bien. Y se han hecho eco y han hecho referencia de ese hombre, de ese ingeniero, de ese científico, ese profesor que se llama Andrés Ozols. Entonces, pues bueno, Y y sí, que ahora qué le casualidad, cayeron, ¿no? Ahora le cayeron después de haber hablado. qué casualidad que la persona que más nos ha gustado a más gente, sin ser, porque bueno, sabemos que hay gente que tiene muchos seguidores y bueno, no, para mí, mi favorito es este. Sí, No, sí. es que lo sigo desde hace 5 años. No, la Aparte tocó opinión un tema que a vos te apasiona también, ¿no? es, claro, el tema es que a mí me interesa mucho porque para mí ese tema es el responsable del mayor número de enfermedades. Sí, ¿Por qué? Porque el tema de la alimentación, pues decir, bueno, pues es la alimentación, no, la alimentación en cierta medida la puedes controlar tú, los campos electromagnéticos no, claro. ¿sabes? Al igual que la geoingeniería, igual que el tema de las estelas. A ver, al final, el tema de la contaminación es más complicado, pero bueno, la comida, pero es que los campos electromagnéticos, tú me dirás, si no Sí, sí, tiene la y el gente aire que información. respiramos, ¿no? Sí, También. lo que pasa es que el tema de los campos electromagnéticos es que nos están diciendo que el celular es inocuo, que las antenas son inocuas. Y estamos viendo a niños, a bebés, con un celular pegado en la cabeza. Eso es lo que no podemos permitir. Que la gente diga que un celular es inocuo y cuando vean a un niño con un celular en la cabeza, pues no le digan nada, porque como es inocuo, eso es lo que no Claro. podemos permitir. Sí, sí. Pero bueno, en fin, Sí, sí. Terrible, ¿eh? Terrible y bueno, la verdad. Bueno, creo que hemos respondido todas las preguntas. Bueno, ha sido bastante extensa la charla. Tenemos una pregunta más. A ver, ya te voy a leer. Dice, que alguien me explique por qué a veces los celulares más nuevos se encienden solos. ¿Quién pregunta? No dijo nombre. A mí me ha pasado que cuando lo pongo a cargar se enciende solo a veces el celular, normalmente. No sé si, ¿y vos, a vos te ha sí, sucedido, José, que se encita solo el celular? sí me ha sucedido. Y yo me imagino es que también es verdad que el teléfono, o sea, el celular está trabajando constantemente. Porque en- cuando tú lo pones en modo avión, claro, dices, bueno, no me está irradiando a mí, pero no sabemos hasta qué punto está recibiendo información por otra parte. Porque hay una cosa muy interesante. Cuando tú estás, por ejemplo, me ha ocurrido a mí, en lo alto de una montaña, con el celular, tú no tienes cobertura para hablar con nadie, pero sí puedes mandar un mensaje de emergencia. O sea, tú puedes llamar SOS, aunque no te das cobertura. Entonces quiere decir que cobertura sí tienes, pero la que ellos quieren. Y con el tema de los celulares, pues bueno, que se encienden solos, a mí sí me ha sucedido y yo me imagino que es eso, porque o igual se están actualizando aplicaciones o está el teléfono o incluso haciendo de antena de otros teléfonos, pero sí me ha sucedido. Sí, sí, el Gustavo de Buenos Aires, sí, hizo la pregunta. Gracias, Gustavo, por el mensaje, por la pregunta. Bueno, y hay tantas cosas que no sabemos, ¿no, José? Hay Sí, tantas cosas que no sabemos y que ignoramos completamente. O sea, yo he visto es que todo va avanzando de tal manera. Yo siempre digo que en realidad estamos los ciudadanos, estamos 100 años atrasados con respecto a la tecnología que tienen la gente que ya sabemos que están en el poder y los militares particularmente. No, los de este país, no, por supuesto, me refiero a los militares, ¿no? De potencias. Creo que estamos muy, no, no, hay tantas cosas que no sabemos realmente, que ignoramos, que bueno, incluso muchas veces que vemos películas de los años 80 70 y que ya hablaban de algo y hoy por hoy lo vemos que es una realidad, o sea, que ya correcto. existía en realidad, no es que existe gracias a esa película, ¿no? Muchas veces lo veo a Enrique exponiendo la verdad, ahí de España, que me gusta muchísimo, y bueno, a él muestra muchas cosas que sucedieron en series, en películas de muchos años atrás,
que ya sabían lo que existía, ya existía, nosotros somos los ignorantes que no sabíamos que realmente existía, ¿no? Sí, Incluso como te ven, antes te voy a hacer una pregunta que bueno, yo estuve viendo en varios profesionales hablar de que con los routers pueden verte de alguna manera, pueden ver un espectro y no ven como si fuera una cámara, pero sí ven como si fuera un espectro y qué estás haciendo y dónde te mueves, incluso pueden incluso hasta absorber el sonido. No sé si vos estás al tanto de eso. sí, bueno, quiero recordar que en junio del 2022 ya comenté eso. En junio del 2022 ya hice un vídeo en el cual ya vaticiné de que con los routers, bueno, fue en el vídeo que hice de la banda de 700 MHz del 5G. En ese vídeo, que lo tengo en ese canal de Telegram, bueno, que lo tengo como para almacenar vídeos, eh, ya vaticiné que con esos routers y con esa tecnología iban bueno, y con esa conexión con todos los dispositivos 5G que haya en el hogar, iban a tener una imagen totalmente nítida de lo que estuviésemos haciendo en todo momento. Entonces, pues bueno, pues sí, sí estaba bastante Ujú. al tanto. Sí, sí. Desde hace ya 3 años y medio, sí. Mm. Bueno, José, allá en España ahora debe ser como la una y algo de la madrugada, ¿no? Me imagino. Así que Sí, bueno, ya seguramente te tendrás que ir a dormir, que mañana tenés que trabajar y aparte ahí, sí. si no, los vecinos se van a enojar, que estás haciendo barullo. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias por esta charla. Realmente me he sentido muy cómodo hablando con un amigo, básicamente. Así que bueno, muchas gracias. Eh, bueno, muchas gracias siempre a acceder y vos siempre con tanta buena predisposición Siempre. para siempre tener una charla, una entrevista. Así que bueno, hoy, como te decía a la mañana, ya te despertaste y ya tu representante ya te tenía fechada la entrevista mientras vos dormías. Me hace mucha ilusión, te lo digo sinceramente, no es una cuestión que me pese ni mucho menos, y más contigo que eres un amigo y además, sobre todo el poder interactuar también con la gente que te sigue y con la gente que ve el programa, pues para mí es maravilloso. Esta es la forma correcta de entender la tecnología, ¿no? Para Sí. unir, no para separar, para Sí, unir. sí, sí, tal cual. Sí, sí, yo siempre digo que. Sí, sí, disculpa. Sí, sí. No. Y sobre todo como se llama tu programa, para despertar conciencias. Sí, sí, tal cual. Yo creo que tenemos que ser también siempre constructivos con las críticas, ¿no? Y no destructivos, porque veo que hay muchas críticas destructivas, por ejemplo, con cosas que suceden, como ahora, por ejemplo, ha sucedido con el tema del Ateneo. Y bueno, y hay que sacar el provecho a esto. La verdad, queramos o no, más allá de alguna intencionalidad política o lo que fuere sirve y sirvió que se haya hablado y se haya instaurado este tema en la Cámara de Diputados. O sea, es importantísimo. Después podemos discutir las diferencias que tenemos y que creemos con algunas personas, las que han estado ahí, por supuesto, con las cuales yo tampoco comulgo. Pero bueno, debemos reconocer y no dejar de reconocer esto, que hoy por hoy se está hablando en muchos lugares del mundo de esto. Y bueno, es un antecedente. No es lo que quisiéramos, y bueno, no es lo que quisiéramos. La verdad quisiéramos más cosas, pero bueno, de algo obviamente valió esto, ¿no? Lamentablemente no nos tenemos que dejar llevar por los grandes medios, como yo lo dije anteriormente, que ridiculizan constantemente, como nos ridiculizan siempre, y como lo han hecho toda la vida, cada vez que hablamos y exponemos algo, ¿no? Así que, nada, desde ya, tener esa consideración. Y bueno, así que bueno, ahí se está cortando justo otra vez la señal, José, no sé si se me congeló tu imagen, si me estás escuchando. Sí, un poquito, pero Bueno, así que bueno, nada, José, te mando un gran abrazo, que te vayas a descansar
Sí, te escucho. Y ya estamos con los últimos cartuchos hasta de internet, mirá, porque otra vez se está congelando la imagen y nos estamos quedando sin señal. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, te tengo mucho aprecio, espero ansioso algún Y día ya está. que nos podamos ver Igualmente, personalmente, tal vez cuando estés alguna visita acá en seguro. Argentina. Así que bueno, nada, te mando un abrazo, un gran saludo ahí para la familia. Así que bueno, eh, sí, Igual. que sigas Muchísimas adelante, gracias. amigo. Muchísimas gracias. Venga, igualmente. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, un abrazo. Bueno, gracias, gracias a todos. Después compartimos el video, ¿eh?